¿Qué tal? Buenas noches, soy René Ruiz y quiero darle la bienvenida a su programa de cada lunes a las 8 de la noche, Hechos y Derechos. Transmitimos totalmente en vivo desde las instalaciones de público y privado. Nuestro objetivo, el propósito que nosotros tenemos con este programa es difundir el conocimiento de manera sencilla, práctica y desde luego sin ningún ánimo de lucro. Interactúe con nosotros a través de un saludo, a través de un mensaje, alguna pregunta, algún comentario que usted tenga acerca del tema en esta ocasión, que vamos a abordar la temática recomendaciones posteriores al cierre del ejercicio fiscal. Y para ello contamos con la presencia, la visita del licenciado Obed Chávez Pérez. Obed, bienvenido. Gracias, qué gusto. Es un placer tenerte en tu casa, aquí en las instalaciones de público y privado. Muchas gracias. En lo personal me da gusto que estés con nosotros. Debo decirte que soy una persona que admiro tu estudio, tu dedicación. Has sido un joven que le he seguido los pasos de hace muchos años y en lo personal me da gusto verte superarte, progresarte y destacar en el mundo fiscal. Gracias, gracias. El gusto es mío. Gracias por la invitación y esperamos platicar de una manera con un lenguaje sencillo y llano para todo el público los comentarios que vamos a hacer esta noche, esperando que sea de utilidad para todo el público. Todas las empresas, todos los contribuyentes tienen obligación de presentar su declaración anual. De hecho, ya cerramos el ejercicio. Así es. Realmente hacer alguna actividad que modifique el resultado anterior, hoy por hoy ya no es posible. Por supuesto. Debo decir, primero que nada, que ante esta nueva administración política de la vida pública, las cosas son diferentes, tenemos que verlo de esa manera, toda vez de que viendo un panorama sumamente amplio en todo el contexto, donde los ingresos petroleros juegan un papel muy importante en el financiamiento del Estado, y con ese tema del huachicoleo, donde el Estado tiene que hacerse de recursos, una de las fuentes de financiamiento muy importante para el Estado es precisamente las contribuciones. Y pues los dos impuestos más importantes en el Estado mexicano es el impuesto sobre la renta, el IVA, y ahora que efectivamente ya estamos a días posteriores, que ya se hizo el cierre del ejercicio, es importante conocer qué tenemos que hacer precisamente para efectos de que el contribuyente pueda cumplir de manera oportuna y cabal con esas obligaciones que tiene como obligación. Hablando de la declaración anual, las personas morales la deben presentar a más tardar el último día del mes de marzo. Así es. Y en el caso de las personas físicas, en el último día del mes de abril. Sin embargo, vamos a hacer un juego interesante, ¿no? Vamos a partir de la premisa, del supuesto que ya presentamos la declaración anual. Mi estimado Bet, ¿cuál sería tu primera recomendación una vez presentada la declaración anual? Bueno, yo creo que me tendría que ir un poquito antes a la presentación de la declaración anual, habida cuenta que normalmente el tema de la contabilidad es un problema y es muy complejo, e incluso yo creo que invitaría a todas las personas que nos ven a valorar el trabajo de la contabilidad, porque el día de hoy es desgastante. Si anteriormente los contadores, a mí me tocó todavía llenar sábanas de 12 columnas, hoy en día con lo que se supone que es contabilidad electrónica, lleva más tiempo. Lo sé por amigos que me platican y que en el despacho tenemos gente que lleva contabilidades algunas, que pues es muy desgastante, se le invierte muchas horas hombre de trabajo. Entonces, el ser humano comete errores, puede ser que el contador se haya llevado por ahí algunos números o haya arrastrado mal los números en la contabilidad y resulte que tal vez no contempló algún ingreso, ¿no? Tal vez no contempló algún depósito bancario, no sé, muchas cuestiones pueden pasar en el Inter, donde lo primero que tendríamos que recomendar es ver el repositorio fiscal para determinar si todos los comprobantes fiscales que están contemplados por la autoridad, el contribuyente también los reconozca, hacer esa conciliación. Y de no estar totalmente cuadrado, pues precisamente tener la oportunidad legal que es antes de la presentación de la declaración anual. Esto significa que previo a la presentación de la declaración anual tenemos que revisar los comprobantes que se expidieron, los depósitos bancarios, revisar la contabilidad, para que si hubiese alguna diferencia, tengamos la explicación correcta. Por supuesto. Porque podríamos correr el peligro de que haya diferencias, por ejemplo, entre las facturas que expediste como ingresos y tus depósitos bancarios y no haya una explicación. Porque si lo hay, porque hoy por hoy
Antes las cifras cuadraban. Así es. Pero hoy por hoy, de acuerdo a las normas fiscales, ya no es posible. Pero lo que tú nos estás diciendo, que antes de la declaración anual encontremos las posibles diferencias y sobre todo sepamos explicar en algún determinado momento por qué la diferencia. Por supuesto. Hay algo muy importante que hay que destacar. Presentamos la declaración anual para efectos de enterar un impuesto sobre la renta anual, y este impuesto sobre la renta pues se basa en dos conceptos muy importantes, que son ingresos menos deducciones autorizadas. Sobre la base fiscal pagamos la tasa del ISR. Lo estoy comentando de una fórmula muy sencilla, en donde pues juegan esos dos temas muy importantes: los ingresos, saber de que está bien declarado el ingreso, y más adelante vamos a ver el tema de las deducciones, en donde también entra en juego muchos temas para considerar, y que la autoridad no nos vaya a rebotar esas erogaciones, que sale carísimo. Correcto. Si hablas como una cuestión previa, la conciliación y la justificación, y sobre todo entender los elementos que pusiste sobre la mesa, el depósito bancario, los ingresos, los gastos, ¿tienes alguna otra recomendación previa a la presentación de la declaración anual? Por supuesto. El tema de la declaración anual, normalmente se ha hecho así por muchos años, donde antes del 31 de diciembre la gente empieza a pagar proveedores, a hacer ciertas operaciones para efectos de bajar la base gravable. Y igualmente el tema de revisar las deducciones, muchos años yo lo he comentado, mi querido maestro, donde en tema de deducciones autorizadas juegan dos rubros. Aquellas que la ley lo reconoce como tal, donde debe haber un flujo de efectivo, es decir, sacar un cheque, emitir al proveedor, o en su caso transferencia, y aquellas que la ley la reconoce como deducción autorizada virtual, que no necesariamente tenemos que hacer un cheque o una transferencia electrónica. Ejemplo, deducción de inversiones, ajuste anual por inflación, donde el contribuyente y el asesor, el empresario, tienen que estar muy de la mano en esos temas para poder generar una deducción amplia, pero pegada a la ley. Con base a eso, yo creo que podemos llegar a una base fiscal justa, para que en base a ello se pague un impuesto sobre la renta justo, proporcional. Entonces, el segundo punto que debemos considerar de forma previa a la presentación de la declaración anual serían las deducciones. Claro. Y no solamente aquellas con comprobantes. Tú nos hablabas de una deducción virtual. Claro. La calificabas, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, calificabas también la deducción de las inversiones, de tal forma que el contribuyente tenga deducciones desde el punto de vista del marco de la ley, que desde luego no representan ni evasión ni defraudación fiscal, y tú decías algo al final, el justo pago de los impuestos. Por supuesto. ¿Alguna otra recomendación que tengas previa a la declaración anual? Ver todos los ingresos que tenga, ver todos los activos, los pasivos que se cuenten. Y es muy distinto la contabilidad de una persona moral, de una empresa, a la de una persona física, porque pues entendemos la contabilidad de una persona moral, que es lo sobre el capital invertido, desde ahí se desprende todas las obligaciones. Pero en caso de la persona física es distinto, porque tenemos que verlo en su patrimonio, en su conjunto, en su totalidad. Los doctrinarios, los juristas que conocen de derecho civil, de patrimonio, señalan que toda persona física tiene un patrimonio. El patrimonio es como una bolsa donde puede estar en ceros, pero todos tenemos un patrimonio. Puede estar en cero, claro, pero es patrimonio. Y ahí tenemos que ver todo. Todavía se vuelve más delicado y más complejo el tema de saber declarar todo como persona física. Si hay inversiones, si cuentas con pólizas de seguro, que muchas veces somos omisos en dar esa información al contador, y por ahí nos pueden meter un gol. Así que en un breve resumen, y más bien agregando a los comentarios que has hecho, hoy por hoy no solamente es importante tomar en cuenta los ingresos y los gastos, acabas de sumar un elemento interesante, la contabilidad. Claro, por supuesto, vital, importante, para poder tener declarado todo en mi contabilidad, el patrimonio que tengo. Así que no basta con que ya revisamos los ingresos, ya revisamos los gastos, verificamos los requisitos que se cumplen o no, sino que hoy tenemos que tomar en cuenta la contabilidad, porque posiblemente yo tenga mis facturas y mis deducciones de ingresos y gastos en lo correcto, pero mi contabilidad me podría generar un problema de carácter fiscal. Por supuesto. Y además, no solo eso, como último punto a este segmento, agregaría los datos informativos.
sumamente importantes. Debemos recordar que la autoridad se molesta cuando un contribuyente tiene un ingreso que, siendo exento, por ejemplo, no se le manifieste. Puede uno tener un ingreso que no genere impuesto sobre la renta, que sea exento, que no sea gravado, pero el hecho de que no se lo manifestemos a la autoridad tiene como consecuencia en algunos casos que se convierta en un ingreso gravado, siendo exento. Por ejemplo, el tema de los préstamos. Sabemos de que si no se declara en un periodo que da la ley lo considera ingreso gravado sin prueba en contrario, es decir, ya no admite prueba en contrario el tema de los préstamos, para ser concretos. Estimados amigos, vamos a hacer vamos a detenernos un poco en el camino. Cuando hablamos de las recomendaciones que amablemente nos está explicando el licenciado Obed Chávez Pérez, él nos explica que antes de presentar la declaración anual, ustedes y yo y nosotros debemos verificar los ingresos, debemos verificar las deducciones, debemos de verificar la contabilidad. Estos tres temas que ha puesto sobre la mesa nuestro invitado, él considera, y nosotros compartimos el punto de vista, que deben ponerse énfasis para que usted y nosotros no enfrentemos una problemática de carácter fiscal. Ahora, mi estimado Bet, cuando hablas de la contabilidad y hablas de los ingresos y gastos, quiero suponer también que esto nos podría evitar a cometer un problema que se llama discrepancia fiscal. Por supuesto, en el tema de las personas físicas, hoy en día es muy importante que podamos cuidar ese tema. Desde hace algunos ayeres, 5 años, tal vez más, no sé, pero sí es relativamente cerca, la autoridad se ha dado cuenta que la gallina de los huevos de oro no son las empresas, son los empresarios, las personas físicas, los socios, los accionistas. Y es importantísimo este tema, que recordemos que al día de hoy ya no tenemos en la ley la compensación universal, que muchas veces algunos empresarios, accionistas, percibían ingresos que generaban un impuesto sobre la renta y se utilizaba determinados esquemas donde se compensaba la retención y permitía que la persona física, el accionista, tuviera un mayor flujo de efectivo. Hoy en día ya no es posible. Por eso es importante el tema de la discrepancia fiscal, cuidarlo para no caer en ese supuesto. Y si por ahí pues hay algún tema de discrepancia, generar una autocorrección o tomar las medidas necesarias para poder sanear esta situación. Ahora, Obed, desde tu punto de vista, ya que tocas el tema de la compensación universal, si nos llegara a quedar un saldo a favor en la declaración anual de ISR, pudiéramos al 31 de diciembre del 2018, pudiéramos aún compensar de forma universal por las obligaciones que te quedaran del 2018. Yo soy de la idea que sí, sin embargo tendríamos que irnos a un medio de defensa, porque la ley de ingresos es claro. Considero que muchas empresas van a irse al amparo. Anteriormente le tenía yo mucha fe al amparo contra leyes fiscales, hoy en día no le tengo fe, hay que valorarlo y tomar la mejor decisión. Oye, si te escucha el ministro Arturo Saldívar, te la va a traer contigo, porque estás diciendo que realmente como presidente de la Corte consideras que no van a otorgar el amparo contra leyes. Bueno, el día de hoy se resolvió un tema en cuanto a devolución de contribuciones y la Suprema Corte resolvió en sentido negativo. E incluso nuestro presidente de la República por ahí les mandó un saludo y sus felicitaciones. Sí, entonces, claro. Tenemos implica que no es desembolso para el Estado. Claro, por supuesto. Entonces tenemos que ver el contexto de una manera muy fría y tomar las cosas, de manera responsable para no generar mayor carga al empresario que pudiera no soportar. Claro, a lo que comentas de las sugerencias que das previo a la presentación de la declaración anual, enfrentamos un problema para este año de que hay que financiar al gobierno, claro, pagando tu impuesto a cargo y creyendo inocentemente que te van a devolver el impuesto a favor, ¿no? Pero no sé si vaya a suceder. Bueno, ¿te parece, Obed, si entramos a las recomendaciones posteriores? Bueno, danos la primera sugerencia después de presentar la declaración anual. Bueno, en primer principio, efectivamente, determinar si hay un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Hay algunas ocasiones donde puede haber un impuesto a cargo demasiado elevado, que el contribuyente no está en posibilidad de hacer una sola exhibición. Recordemos que la declaración anual tiene la posibilidad de que ese impuesto podamos diferirlo y pagarlo en parcialidades. Hay que valorar también costo-beneficio, en donde para evitar, si lo vemos desde el punto de vista meramente financiero,
yo diría vámonos a parcialidades, y es una facilidad que la propia ley otorga, ¿no? Si sale un saldo a favor, yo recomendaría siempre pues dejarlo ahí, no solicitar la devolución, que quede ahí, a pesar de que sepamos que estamos bien, pero partamos de la premisa que para la legislación el contribuyente es un defraudador, salvo prueba en contrario. La presunción de inocencia podrá operar en materia penal, en materia laboral, en materia, todas las demás materias del derecho, pero en derecho fiscal, a mi parecer, no aplica. Oye, ¿por qué recomiendas a la gente que amablemente nos escucha de que no tramiten la devolución del impuesto? Porque dependiendo incluso cómo nos ve la autoridad, ¿no? Pudiera ser que nos podamos ganar algún oficio de invitación, ¿no? Que lo he visto en la práctica, le llega requerimientos donde le empieza a cuestionar cómo generó su ingreso, si cuenta con activos, es decir, como que si fuera un evasor fiscal como tal. O sea que tú quieres decirnos entonces que estoy entendiendo que no desechas la solicitud de saldo a favor, sino correcto, que lo que estás invitando o sugiriendo al contribuyente es que se haga un autoanálisis. Por supuesto. Y valore si realmente, como le puede caer una visita domiciliaria, una revisión de escritorio, gabinete, pues estás invitando a que haga un autoanálisis, porque probablemente lo que creía que iba a ser a favor va a terminar siendo a cargo. Por supuesto. Hemos analizado algunos documentos, algunos requerimientos donde el contribuyente presenta la declaración anual y solicita el saldo a favor y la autoridad le manda un requerimiento. No es ni visita domiciliaria ni revisión de gabinete, simplemente es un oficio, un requerimiento donde, oye, adminicula si tienes activos, formas de pago, etcétera. Al final de cuentas es una carga administrativa que el asesor tendrá que valorar. Si se cuentan con todos los elementos y vale la pena, ¿por qué no? Es tu derecho, también es otra parte que hay que ver. ¿Qué tan fuerte estoy, no? Exactamente, que si sí vale la pena y si tengo todos los elementos, pues adelante, continuar con el trámite. Tú nos decías que cuando hay un saldo a cargo, el contribuyente dispone de una facilidad, de una posibilidad de que ese saldo a cargo lo pague en parcialidades. Así es. Ok. Obed, vamos a hacer una pequeña pausa y quiero saludar a las personas que amablemente nos escuchan. Queremos enviarle un saludo a Francisco López, a Esteban López, él nos saluda desde la Puerta de la Selva, dice La Candona, Ocosingo, bello lugar por cierto, y desde luego una reserva natural importante, la Selva La Candona. También nos está escuchando, bueno, te manda felicidades Francisco López, dice felicitaciones por el invitado que tenemos en esta ocasión. Gracias. También nos hace favor de escuchar y queremos enviarle un saludo a la licenciada Aida Gómez, también a la contadora, que la conocemos, tenemos esa amistad en común, a la contadora Rosa María Zúñiga, nos está escuchando desde la Ciudad de México. Juan Manuel Corso López, también nos escucha la contadora Evita López Corso, muy preguntona por cierto, pero no sé por qué no te ha preguntado en este momento, pero prepárate, en un momento más te puede lanzar una pregunta. También nos escucha un médico y un amigo mío, quiero enviarle un saludo a Martín Darinel Maza Morales. También nos está escuchando el contador Manuel de Jesús Sánchez y él te pregunta, mi estimado Bet, una consulta. Él dice, ¿hasta dónde es responsable la persona física con sus contribuciones en la actividad empresarial? Bueno, todos los contribuyentes somos responsables de nuestras contribuciones en el momento que le metemos la firma electrónica y le hacemos clic, somos totalmente responsables de nuestras contribuciones, ¿no? Hay muchos casos, tema Julio César Chávez, por ejemplo, donde el contador por ahí hizo ciertas cuestiones, tendría que haber una demanda en la vía civil para poder fincarle responsabilidad al contador. No sé si por ahí va la pregunta. O sea, ¿podría entonces la responsabilidad, desde luego en el tema de personas físicas, llegar hasta cometer un delito de defraudación? Por supuesto. Tú decías que aun cuando tú no uses tu firma, si alguien está usando tu firma electrónica, todo lo que se haga, claro, en el caso de indebido, finalmente la persona termina respondiendo. Por supuesto, es que la firma electrónica es intransferible. Perfecto. Muy bien. También nos está escuchando el Doc Calterón, así se presenta. Excelente, René nos dice, muy claro por lo que tenemos pocos conocimientos sobre el tema, a él le parece importante lo que estamos diciendo. Y en el caso de los médicos, ya que nos hacen favor de escucharnos, ¿alguna sugerencia que tuvieras para médicos?
Pues ver igual si no tienen por ahí otro tipo de ingresos por el tema del IVA. Normalmente, sobre todo la discrepancia, ¿eh? Sí. Yo veo que en el tema de los médicos les pega la discrepancia fiscal porque, digo, no es que yo esté dando un secreto, pero en ocasiones por la actividad que ellos llevan, les resulta no posible expedir comprobantes, no Claro. porque no quieran, sino porque su actividad les permite no expedir comprobantes y en ocasiones ellos terminan adquiriendo de ese dinero en efectivo bienes que luego no coincide con su declaración anual. Al principio nos decías, posiblemente en bienes en un año hayan invertido, no sé, se me ocurre un número, 2 millones de pesos y en su declaración anual reflejan 100,000. Ahí tenemos un problema. Claro, por supuesto. ¿Dónde agarraste el resto, no? Por supuesto. Bueno, esa sería una recomendación, pero yo no soy el Sí, experto. no, tú es eres que el que estás- hay que cuidar ese tema. Efectivamente, en el tema de los médicos hay muchos elementos que pueden generar algún problema de discrepancia. Si tienes alguna farmacia y hay productos que vendes con IVA, por ejemplo, ya hay un tema de acreditamiento de IVA proporcional, por citar un ejemplo. El tema de que muchos consultorios no cuentan con el TPB, ¿no? Que como yo como paciente tengo el derecho de deducir los gastos de manera personal con ciertos requisitos y es un limitante si pago en efectivo y aún teniendo así el recibo de Si honorarios. pago con la ¿no? terminal podría deducirlo, Claro, no lo pago, no por puedo supuesto. deducirlo, ¿no? Pero sí, el punto muy importante aquí es cuidar ese tema de discrepancia fiscal, que efectivamente se presta mucho. Y no solamente médicos, todos podemos vernos involucrados en el tema de la discrepancia. Claro. Lo enumeré en ellos porque es un tema muy recurrente. Pero en el tema de cobrar consultas mucho en efectivo, que se presta, bueno, tendría yo que recomendarles el uso adecuado de efectivo. Claro. Muy bien, déjame saludar a otras personas, mi estimado Bet. Nos está escuchando también Luis Alfredo Mayorga Bautista. A él le parece que también es muy bueno el programa. Mis hijos, quiero enviarles un saludo a René Alejandro y a Samara Ruiz. También está con nosotros en el programa Alfonso Holguín. Enoch Aguilar, tú lo conoces, por cierto. Nos escucha la expresidenta del Colegio de Contadores, nuestra buena amiga Sandra Luz Carvajal Magaña. Le parece que eres un buen invitado, ¿eh? Gracias. Por cierto, el próximo lunes no te pierdas el programa, tengo una entrevista con ella, que desde luego como esta y como la de ella, también será de buena calidad. Genial. También nos está escuchando David Mesa Montes, nos manda saludos. Nancy Martínez, la conoces también. Amalio Alejo, lo conoces al contador. Y también queremos enviarle un saludo, compañero tuyo, Gabriel Estrada. Muy bien, retomemos el tema. Hablabas de la recomendación posteriores a la presentación de la declaración anual y puntualizabas el pago en parcialidades. Claro. Y también decías que si te queda saldo a favor, habría que hacer una valoración previa para saber qué tan fuerte, qué tan sólida es tu contabilidad y sobre todo asumir el riesgo de lo que implica pedir una devolución, porque tú has dicho con toda precisión, realmente pedir una devolución hoy por hoy es invitar a la autoridad que te haga una auditoría. Y si no estás bien, te vas a meter en un problema. Por supuesto. Muy bien, Obed. Tu siguiente recomendación. Ok, tendríamos que valorar también en el caso de las personas morales el tema del coeficiente de utilidad para determinar si es igual al ejercicio inmediato anterior o es menor o es mayor, porque en función de esto es como se van a hacer los siguientes pagos provisionales. Entonces hay que cuidar el tema del coeficiente de utilidad, que normalmente, dependiendo de las operaciones, si fuese mayor y pudiese pegar las finanzas de la empresa, valorar también si en el mes de junio poder solicitar una disminución del coeficiente de utilidad. Evidentemente, para esto tenemos que hacer proyección de estados financieros para valorar si pudiésemos llegar a un coeficiente de utilidad, si no menor al que teníamos, por lo menos igual, y no resultar tan lesionados en las finanzas de la empresa. Recordemos que, insisto, el tema de pagos provisionales es esa cuenta de la declaración anual que estamos financiando al Estado. Estamos financiando al Estado, donde tenemos que financiar, insisto, de una manera justa, proporcional y equitativa. Muy bien. Hablabas del pago, hablabas del coeficiente de utilidad. ¿Alguna recomendación adicional que también tengas a la declaración anual? Por supuesto, tenemos que ver también el tema de quiénes están involucrados en el caso de las personas físicas dentro del gremio familiar, porque es muy importante cuando yo como persona física, que veo que muchos de nuestros invitados pues llevan alguna actividad empresarial,
quienes dependen de mí para efectos de que yo les mande recursos y sean recursos de manera transparente. Los que somos padres de familia y los padres que ya tienen hijos en edad universitaria, por ejemplo, el tema de mandarle recursos a los hijos, desde el punto de vista civil, pues es un donativo. Es un donativo que, vuelvo a insistir, para la autoridad todos somos evasores fiscales. Pero ese envío del dinero que tengas a tu hijo, ya sea en algún estado o la capital del país o en el extranjero, si tú no tienes el cuidado del envío de manera correcta, claro, puede terminar siendo un problema de carácter fiscal. Por supuesto, y es efectivamente el tema donde voy, porque puedo hacer incluso que a quien yo le estoy enviando el recurso, a mi cónyuge, a mis hijos, o a mi papá, a mi mamá, los puedo ubicar en un estado de discrepancia fiscal y de defraudación fiscal. Si incluso en un ejemplo muy práctico, una operación muy práctica, la suma de mis ingresos son 1 millón de pesos y la suma de todos los envíos que yo les mandé son 1.200.000 pesos, ya algo no cuadra. Y es que en la práctica el hecho que nosotros consideremos que por tratarse de una empresa familiar donde papá, mamá, los hijos son socios de un ente mercantil, nos hace creer de que podemos hacer lo que nosotros queramos porque se trata de nuestro dinero y se trata de la familia. Claro. Pero, mi estimado abogado, tú sabes perfectamente que desde el punto de vista legal no se ve como la familia, se ven como socios o accionistas. Así y es. eso trae repercusiones. Por supuesto. Quiero ser muy enfático en el tema del envío de recursos cuando el que presenta la declaración anual es una persona física. La ley de renta señala que el envío de esos recursos a mi familia en línea recta, pues son donativos exentos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, la legislación civil local me establece ciertos parámetros, ciertos requisitos, formalismos, donde, por citar un ejemplo, arriba de 5,000 pesos que yo le envío, ya necesita protocolizar, ya se necesita que esa operación esté ante notario público. Que la pregunta que yo haría, y no es para generar un terror fiscal, ¿cuántos lo hacemos? Porque en mi entrada, la primera pregunta es, ¿cuántos padres de familia envían recursos a sus hijos? Que superan 5,000, ¿eh? Por supuesto. Cuando tienes un hijo fuera, fácil, en el año puedes erogar hasta más de 100,000 pesos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay que valorar ese tema para poder acercarse con un asesor profesional de la materia, porque el tema también de protocolizar cada envío de recursos de dinero va a salir, como dicen en el argot coloquial, más caro el caldo que las albóndigas. Definitivamente, ¿no? En una buena planeación de programar los envíos de recursos y que todos esos envíos de recursos quede debidamente protocolizado en un instrumento notarial, listo, ya blindamos la operación por todo un año a las personas que van a ser beneficiadas de ese envío de recursos. Y es que decíamos hace rato, Obed, que aun cuando es la familia, aun cuando son los hijos, y eso lo entendemos desde el punto de vista moral, natural, pero desde el punto de vista legal tienen un tratamiento de empresarios. Claro. Y el joven que se encuentra fuera, o los hijos que se encuentran fuera, y uno les deposita la cantidad, el no tener el cuidado, esa cantidad que contribuía a la formación académica de los hijos, termina siendo un viacrucis de carácter fiscal, porque nosotros decíamos, no debemos tener una tasa del 30%, pero entre recargos, multas y sanciones se vuelve más o menos en un 50%. Por supuesto. O sea que los 100,000 pesos que le enviaste a tu hijo en un año, estamos poniendo una cifra para ejemplificar las cosas, se termina siendo una contribución entre recargos, multas y el impuesto mismo de 50,000 pesos en el caso de los de los 100. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser cuidadosos, Obed, ahora que tú nos estás dando luz, de que una vez que se presente la declaración anual, uno tiene que tener cuidados previos y cuidados posteriores. Por supuesto. Una siguiente recomendación, Obed. Un tema muy importante es de cuando presentamos la declaración anual, y es muy común de que ya el amigo, el contador o el familiar que estudia el tema de los impuestos nos dice, oye, ¿y por qué no metiste tus deducciones personales? Y uno diría, ¿y por qué no me lo dijiste antes? ¿O por qué no pregunté antes? ¿No? Porque, como comenté hace rato, si los números están bien, si los números cuadran, si tenemos todos los soportes documental, ¿por qué no solicitar el saldo a favor, no? En el tema de las deducciones personales, desde hace unos 4 años nos limitaron. Anteriormente era todo lo que tuviéramos de gastos personales, venga, incluso sin requisitos, sin el famoso requisito de pago con cheque nominativo para una cuenta, ¿no? Sin embargo, de 4
años para acá nos pusieron trabas. Comentamos hace rato el tema de gastos médicos, ya con ciertos requisitos, ya hay montos limitados también que podemos realizar una erogación de un gasto hospitalario por 300,000 pesos y ya no son los 300,000 pesos, ¿no? Pero hay conceptos, por ejemplo, donde las personas están pagando el inmueble, la casa, habitación, y por ahí hay algunos intereses hipotecarios que bien pueden jugar como deducciones personales. El que le debe al Infonavit. Hay un requisito ahí que señala que debemos tener el estado de cuenta y ahí mencionar los intereses reales pagados. Si tenemos ese requisito, si contamos con ese requisito, yo no le veo problema. O sea, Obed, que a la hora de presentar la declaración anual, tú decías que para combatir un poco la carga fiscal, pues se quedan los gastos dentales, hospitalarios, claro, un crédito hipotecario, los funerales y gastos y la colegiatura. Por supuesto. Desde luego con la limitación que tiene la propia ley. No Así es todas las cantidades que tengas y además también cumpliendo los extremos y condiciones que te establece la ley. Por supuesto. Déjame saludar a otras personas que nos hacen favor de sintonizarnos. Queremos enviarle un saludo a Pili Osuna, al contador Belisario Mijangos de la Cruz, que nos hace favor de escucharnos, a María Isabel Rodríguez Luna, desde la Ciudad de México nos está escuchando este programa, a Hadassah Serna, también de la Ciudad de México, a Jorge Sarmiento, a Naira Espinosa, al licenciado Indili Ruiz, le manda un saludo, lo conocemos, y las personas que también en este momento están escuchando nuestro programa y que desde luego hacen el favor de enriquecer con su presencia esta cuestión del tema que estamos abordando, damas y caballeros, recomendaciones posteriores al cierre del ejercicio fiscal con nuestro buen amigo, el licenciado Obed Chávez Pérez. ¿Alguna sugerencia adicional? Por supuesto, evidentemente lo que tenemos que hacer, ahora me paso al tema de las personas morales, que es un tema más corporativo, de mayor cuidado por los intereses que hay de los accionistas. Al día de hoy el tema del famoso artículo 69 que está pegando muy fuerte, tendríamos que valorar ya un tema un poquito más corporativo para poder de una u otra manera cuidar las deducciones autorizadas, que no vayan a salir raspadas o por lo menos minimizar los riesgos. Hay un concepto anglosajón que ha estado de moda en los últimos 2-3 años, que es el compliance corporativo, donde se debe de meter un oficial de cumplimiento. Al final de cuentas, yo lo concluyo de esta manera. Si la empresa tiene todos los controles debidos, no debe tener problema alguno, porque ahí es donde se resume. E incluso, me han preguntado muchas veces... ¿Evitarías el compliance? Si tuvieras todo al día. No, porque el compliance finalmente llega y va a hacer una evaluación, claro, de las cosas que te hacen falta, claro, para evitar que si llegan en algún determinado momento a la autoridad, pues no te encuentren algunas carencias y ausencias que le permita a la autoridad pues ejercer un cobro en ocasiones y en la mayoría de los casos pues agresivo en contra de la persona moral. Por lo menos evitaría la responsabilidad penal para la persona moral. Y que hoy por hoy con la reforma, con la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy una persona moral es sujeta de un procedimiento penal y que la cuestión grave en la persona moral sería la disolución y liquidación de una empresa. Claro, por supuesto. Comentaba yo entonces el tema de la materialidad, el famoso concepto de materialidad, que todas las empresas están obligadas a demostrar que las operaciones fueron reales. Y un tema muy importante que me he encontrado con muchas personas, muchos amigos, es qué documentos se integran en la contabilidad y si estoy obligado a conservar esa materialidad como parte de mi contabilidad. Lo cierto es, y ahí es donde me gustaría también la opinión de las personas que amablemente nos escuchan, es que yo no encuentro un fundamento ni en ley de impuesto a la renta, ni en código fiscal, que me obligue a conservar como parte de mi contabilidad dicha materialidad. Porque, ojo, el artículo 28 del Código Fiscal, voy a ser un poquito técnico, artículo 28 y su reglamento, señalan que se debe entender por contabilidad. Los libros, contratos, incluso las acciones, los libros, exactamente. Pero por ahí el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, en su apartado B, si no me equivoco, y se me va la fracción, señala que forma parte de la contabilidad y está obligado el contribuyente a conservar los controles internos
que así lo establezca el propio contribuyente. No recuerdo bien, insisto, la fracción de este apartado, pero ahí me da un poco de luz, donde es el contribuyente que va a designar, que va a determinar qué documentos forman parte de su control interno, porque es muy distinto el tema de los controles internos de esta casa de televisión a los controles internos de una constructora, por ejemplo. O de tu despacho. O de mi despacho, ¿no? O de un médico. De un médico diríamos el expediente clínico, por ejemplo. O esta televisora tiene facturas de cámaras, micrófonos, lo que quizás en tu despacho claro, no, porque tu giro es distinto. Por supuesto. Entonces, los documentos que acreditan esa materia va a ir en función al control interno, al giro de la empresa. E incluso, creo yo que una constructora a otra, sus controles internos son distintos por su calidad, por su servicio, por todo lo que sea. Obed, entonces vivimos en una era insegura donde elaboraste tu contabilidad, presentaste la declaración anual y pagaste. Antes podríamos decir que esto nos haría estar del otro lado. Así es. Sin embargo, nos estás enseñando en este momento que eso no es suficiente y que aún el contribuyente goza de la inseguridad que aún pagando la contribución todavía se encuentra en la posibilidad de que si llega la autoridad le determine un impuesto mayor a lo que él creyó que debía pagar. Por supuesto, estamos en la víspera también de la aprobación de la famosa ley de confianza ciudadana. Que fomenta la confianza ciudadana. Exactamente, el fomento de la confianza ciudadana, que en lo personal me parece que es una redundancia, porque el artículo 6 del Código Fiscal señala que la autodeterminación del impuesto le corresponde, precisamente se le da al contribuyente. Es precisamente esa confianza que le da el Estado al contribuyente para que en función de esa confianza el propio contribuyente determine sus impuestos y los pague. Y yo creo que el contribuyente cuando paga, independientemente de la ley que no se aprobó, pero seguramente se aprobará en los próximos meses, goza de la presunción de buena fe. Claro. Entonces el impuesto que nosotros pagamos tiene esa característica que no debería de ser cuestionado hasta en tanto llegue la autoridad, te revise y realmente determine si estabas en lo correcto o en lo incorrecto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, para cerrar el tema del compliance, yo sí recomendaría que las empresas nombraran un oficial de cumplimiento para poder evitar los riesgos, para que por manos de ese oficial de cumplimiento pasen ese tema de control interno, pueda validarlos de acuerdo a las políticas de la empresa. Es la empresa que tiene que dictar las políticas, y esto lo digo por algunas sentencias que me han llegado al despacho, que en lo personal he estado muy contento con las sentencias que emite el tribunal, la sala de juicios en línea, donde en una sentencia dice el magistrado instructor de que efectivamente es al contribuyente que le corresponde establecer las políticas y que esas políticas van a formar parte de su control interno. Entonces, una vez presentada la declaración anual, tú nos estás sugiriendo que nombremos o designemos a un oficial de cumplimiento que verifique pues los requisitos, las condiciones, claro, los documentos en algunos casos, a fin de que avale que realmente la empresa se encuentra en el camino correcto. Claro, por supuesto. ¿Ese oficial de cumplimiento traería la ventaja de que evitaríamos el que no cuestionaran nuestro actuar como contribuyente? No, en lo absoluto. La autoridad cuenta con todas las facultades para poder cuestionar. Insisto, aquí el tema es poder disminuir los riesgos y tener todos los elementos que ante una posible contingencia se pudiese ofrecer, y en su momento dado, creo yo que ante la autoridad no vamos a ganar mucho, pero por lo menos en tribunales podemos ganar bastante. ¿Alguna otra recomendación que tengas antes de terminar el programa? Claro, evidentemente es importante el tema de pagar bien, pagar correctamente, no pagar de más, mucho menos de menos, hacer las cosas de una manera profesionalmente ético, pagar lo que se tiene que pagar, hacer las operaciones que se tengan que hacer con proveedores que por lo menos cuenten con los 5 elementos para poder desvirtuar un posible 69B, que déjenme decirles, dicho sea de paso, me llegó un asunto al escritorio donde una constructora real, conocida en el estado por lo menos, que la publicaron en el 69B como un presunto facturero, como así se le conoce en el mundo coloquial. Y bueno, es importante pues cuidar con quién hacemos las operaciones.
Muy bien, entonces, Obed, la sola presentación de la declaración anual, hace rato nos enseñabas, no basta. Desde luego hay que tomar medidas previas para no enfrentar un dolor de cabeza, y aún con las medidas previas también hay medidas que se toman en forma posterior. Nos hablabas del pago, nos hablabas también acerca del compliance, de un oficial de cumplimiento. Esto garantiza, desde luego no garantiza que esto podamos evitar una revisión de carácter fiscal, pero consideramos que enfrentar una revisión de carácter fiscal lo enfrentaríamos con un nivel distinto y sobre todo favorable. Por supuesto, creo que esa es mi apreciación para efectos de poder salir airosos ante una contingencia fiscal, siempre, insisto, teniendo los elementos documentales que puedan soportar nuestro dicho. Queremos seguir saludando a algunas personas que se sintonizaron al programa, a Nedi Rojas, a ella le parece un excelente tema que estamos abordando, también a Laura Aceituno, de igual manera a Walter Franco, nos escucha y sintoniza la entrevista en esta ocasión. Mi estimado Bet, algunas palabras finales que tengas de la entrevista. El tiempo es cortísimo, me quedé con muchos elementos por platicar. El tema de cuidar también las declaraciones informativas es muy importante. El tema de prever y analizar la posibilidad de un dictamen fiscal, si sí fuera el caso. Recordemos, pues, el tema del dictamen ya está más que muerto, dicen por ahí que puede regresar, pero también valorar si la empresa obtuvo un ingreso mayor a 100 millones de pesos, que diríamos aquí en el estado cuántas, ¿no? Pero, contaditas. Pero pues a nivel nacional pudiéramos valorar si así fuese el caso, ¿no? Es importante el cumplir con esas obligaciones fiscales. Ya por ahí se dice que de dos cosas no nos vamos a salvar, que es de la muerte y de los impuestos. Sí, ahora las declaraciones informativas las debemos presentar el 15 de febrero. Así es. Así que por lo menos antes de la declaración anual hay que correr con las informativas, porque también tienen un efecto no presentarlas. Por supuesto. ¿Nos iluminas un poco acerca de la informativa de salarios? En el caso del tema de salarios, recordemos que es sumamente importante, toda vez de que no presentar la declaración informativa puede ser de que la nómina en su totalidad sea no deducible para la empresa. Y esto representa un costo fiscal demasiado alto. El trabajo del contador, que finalmente es la alma mater en el caso de los impuestos, independientemente de los abogados, pero el contador el que hace el trabajo, la talacha, voy a usar ese lenguaje coloquial, es un trabajo que debe verse con una perspectiva honrosa. Por supuesto. Y sobre todo también tenemos que reconocer ese trabajo arduo, porque es una labor importante, interesante, que ha llegado a ocupar en el ámbito empresarial un papel protagónico. Así es. Pero no se valora. Digo, eso es lo que mi apreciación que he tenido a lo largo de esto, y es interesante que nosotros podamos retomarlo. Muy bien. Alfonso Holguín nos señala la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Él dice que hay una presunción de buena fe en las actuaciones de los contribuyentes y nos da el fundamento. Quiero pensar que es el artículo 21, no tengo una disposición a la mano, y él comenta, sí lo transcribe, dice: en todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad acreditar que concurran las circunstancias agravantes que señala el Código Tributario en la comisión de infracciones tributarias. Pero bueno, son cuestiones teóricas que en la práctica vemos, mi estimado Bet, que no se maneja de esa manera. Sí, definitivamente entre el ser y el debe ser hay un gran abismo. Por ejemplo, yo pudiera decir en el tema de visita domiciliaria, ¿qué pudiera requerir la autoridad que estemos obligados a dárselo si ya todo lo tiene desde el acta constitutiva hasta ingresos, gastos? Te pide balanzas, la constancia del RFC, pues sí lo tiene en su sistema. Exactamente, ¿no? Por eso insisto, entre el ser y el debe ser hay un gran abismo. Pues mi estimado Bet, antes de terminar, ¿algún libro de texto que nos recomiendes? Pues hay muchos en materia técnica, hay muchísimos. Uno que te venga a la mente así rapidísimo. Que no sean mis libros, porque no va a decir que es publicidad. No, que dicho sea de paso, me debe el libro de actas de asamblea. No lo reclames acá.
Tú me debes varios de los que has escrito, ¿eh? El último libro que escribiste, ¿cuál es? Tienes uno de sociedad conyugal que me gusta. Ya tiene rato, estoy trabajando en dos más que esperemos que próximamente pueda salir publicado. Y ese sí me los regalas, ¿eh? Porque no me has regalado ninguno. No, pero fíjense que de manera técnica ¿puedo ser comercial? ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Editorial Tax me gusta muchísimo porque al profesionista contable es como un ABC de todo el tema de los impuestos. Y te va llevando de la mano, mano. Por supuesto. Pues bien, queremos agradecerles a ustedes por su atención a la entrevista. El programa de hoy titulado Recomendaciones posteriores al cierre del ejercicio. Ya nuestro invitado destacó las acciones previas y posteriores que se hace a la presentación de la declaración anual. Y queremos también agradecer a nuestro invitado, al licenciado Obed Chávez Pérez. De verdad, Obed, ha sido un gusto por la invitación, por la asistencia a esta entrevista. Y desde luego nos da mucho gusto y espero en un evento muy próximo poder contar con tu presencia. Gracias. Pues damas y caballeros, a ustedes queremos agradecerles la entrevista, el participar con nosotros en este programa. Los esperamos el próximo lunes con un programa, con un invitado, siendo también destacado como en esta ocasión. Y de nuestra parte, soy René Ruiz y gracias por escucharnos al programa Hechos y Derechos. Los espero el próximo lunes y que Dios los bendiga. Hasta luego.